Bien, buenos días. Bienvenidas a todas y a todos. Damos comienzo a esta jornada que organizamos desde Ecologistas en Acción dentro del proyecto denominado Acelerar la protección de la biodiversidad y la lucha climática, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dentro de este proyecto desarrollamos diferentes acciones, tanto de generación de propuestas de mejoras de las políticas en materia de biodiversidad y cambio climático, también en relación a las convenciones de Naciones Unidas de ambas patas, ambos ejes de la crisis ecológica. Y en ese sentido nos parecía importante estudiar y analizar los vínculos de las soluciones que se plantean para ambas crisis y ver su coherencia entre ellas y de qué forma están adecuadamente coordinadas, de forma que la solución a una parte de la crisis no agrave, no acelere las otras partes de la crisis ecológica global, ¿no? En la jornada de hoy, que hemos titulado Mercados de carbono y soluciones basadas en la naturaleza, tenemos la intención de, en diferentes dos mesas y en dos sesiones de debate, analizar la problemática de ambas crisis en relación a cómo se están adoptando medidas y políticas tanto a nivel estatal como internacional y ver de qué forma se pueden, como decimos, afrontar de forma coordinada y coherente con el conocimiento científico. La primera mesa redonda, la primera mesa de debate o de presentaciones que hemos organizado esta mañana, que será retransmitida es retransmitida por redes, por el canal de YouTube de Ecologistas en Acción y quedará allí registrado. Hemos tenido la mala suerte de que a la misma hora hay otra sesión, en este caso organizada también desde el Ministerio, desde la Fundación, en relación al plan de restauración de la naturaleza, que está en elaboración ahora mismo a nivel estatal, y por tanto tenemos esta competencia por el público, no pasa nada, porque hay personas también online que van a seguir las presentaciones y es un trabajo de largo recorrido. Entonces, como decía, la primera mesa redonda, alrededor de las medidas de adaptación, soluciones basadas en la naturaleza y deforestación, contaremos con tres personas expertas, invitadas. Por un lado tenemos a Patricia Clet, de la Oficina Española de Cambio Climático. En segundo lugar tendremos a Alicia Pérez Porro, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Y en tercer lugar a Isabel Fernández, consultora de Mighty Earth, una ONG especializada, entre otras cosas, en las cuestiones de deforestación y en las políticas que se están adoptando a nivel europeo, en concreto el UDR, ¿no? El Reglamento sobre Deforestación. La intención es que haya estas tres presentaciones, que dispongamos de 5 minutos de preguntas, comentarios después de cada una de ellas y que, por tanto, aprovechemos el conocimiento y la expertez de estas personas que nos han tenido la deferencia de acompañarnos hoy y desplazarse hasta aquí esta mañana de un miércoles a Madrid para poder darnos su conocimiento y que esto sirva también para que las políticas que finalmente se adopten o, como mínimo, las propuestas que Ecologistas en Acción lance para mejorar estas políticas públicas pues tengan realmente todo el máximo apoyo, sustento sobre la ciencia y sobre las mejores políticas posibles, ¿no? En este sentido, nada, poco más, solo comentaros, tendremos esas tres presentaciones, luego un descanso, posteriormente ya no será retransmitido por YouTube porque es una sesión con las personas participantes, digamos, en vivo aquí, alrededor de ejemplos de cómo se puede analizar propuestas de políticas públicas, nacionales o internacionales, y ver si son coherentes con lo que se puede llamar soluciones basadas en la naturaleza en esta crisis ecológica. Y en la tarde tendremos otra mesa redonda con tres participantes internacionales que nos harán aportaciones desde países del sur global, con otra mirada más global, más internacional, y que nos llevarán, para finalizar, pues a un debate más sobre los mercados de carbono y sistemas de compensación de estos impactos, tanto climáticos como de biodiversidad, y ver si son o no son óptimos o adecuados para hacer frente a la crisis climática. De forma que yo lo dejo aquí, me parece, y está todo dicho. Pedimos que suban a la mesa Patricia, Alicia e Isabel. Por cierto, tenemos unas jornadas plenamente femeninas, lo cual nos alegra mucho. Ya se va el hombre de la mesa y, por favor, gracias por venir y adelante. Buenos días.
Muchas gracias por venir a todas, os agradecemos muchísimo la presencia y además valoramos especialmente, ¿no?, que al final cada una venís de lugares muy diferentes y podéis traer perspectivas muy interesantes. Entonces, bueno, yo creo que si queréis podemos ir comenzando con la mesa redonda. Perdón. Y bueno, no sé, mi compañero creo que os ha presentado brevemente al presentar las jornadas, pero le doy yo otra vez. Tenemos por aquí a Patricia Clet, de la Subdirección de Adaptación de la Oficina Española de Cambio Climático, trayendo un poco la perspectiva desde la institución. Luego Alicia Pérez Porro, de CREAF, el Centro de Investigación Ecológica y de Aplicaciones Forestales, y Isabel Fernández, de Mighty Earth. Entonces, bueno, si queréis, damos comienzo ya. Patricia, no sé si quieres comenzar. Sí, bien, muchas gracias. Bueno, como he comentado, vengo de la Administración y voy a contar el trabajo que hacemos yo y el equipo en el que estoy. Lo primero que quiero decir es que tenemos que partir de una perspectiva, de un entendimiento de que este cambio climático que estamos viviendo ahora tiene tres cosas que son diferentes con respecto a otros cambios que se han producido a lo largo de la historia de la Tierra, y es que es la velocidad del cambio, que es un cambio generado por la actividad humana. Eso ya de una manera inequívoca está expresado en los informes del IPCC. En su último informe lo dice expresamente así, una relación inequívoca. Y además, un punto importante es que se produce en un mundo que está ya muy estresado ecológicamente. El planeta, que ha sido siempre un gran aliado para tamponar contaminación, para tamponar problemas ecológicos que se iban produciendo, estamos sobrepasando sus límites con creces. Hay que replantearse algo cuando a mediados de año o incluso en el tercer trimestre del año salen las noticias sistemáticamente anualmente que ya hemos consumido todos los recursos del planeta de ese año. O sea, esto se está produciendo, este cambio climático que acelera otras muchas crisis, está produciéndose en un mundo muy estresado. Por eso yo muchas veces o nosotros en nuestra unidad cuando trabajamos partimos de las preguntas. Yo creo que nuestra capacidad de generar preguntas es mucho mayor que la capacidad de dar respuestas, pero es muy importante porque nos hace ver primero que no lo tenemos que saber todo para tomar decisiones, pero sí que tenemos que tener determinadas cosas claras, sí que hay determinados conocimientos que son imprescindibles, pero hay que saber detectarlos. O sea, no hace falta saber, el mundo del conocimiento es enorme y las preguntas acertadas son muy importantes, por lo menos en nuestro ámbito. Cuando empezaba con este tipo de reflexiones ponía dos preguntas. Ahora se han ido generando tantos debates y tantas preguntas en nuestra unidad que tengo que quitar preguntas y dejarlas que mejor encajan en cada foro al que voy. Algunas de ellas, con respecto a la biodiversidad, patrimonio natural, espacios protegidos, son estas. ¿Cuándo nos centramos en especies? ¿Cuándo en grupos de especies? ¿Cuándo en ecosistemas? ¿Qué nivel taxonómico es la mejor aproximación en cada caso? ¿Qué hacemos con especies que actualmente están en el límite de su rango altitudinal? Nuestra reflexión es siempre que centrarnos en especies con nombres y apellidos puede a veces hacernos perder la perspectiva y poner unos recursos infinitos en una especie que a lo mejor está abocada a la extinción. Pero esto lo hemos vuelto a dar una vuelta. ¿Por qué? Porque hay estrategias de identificación y puesta y potenciación de refugios climáticos para la biodiversidad y de microrrefugios que hacen posible que a lo mejor estas especies que estaban abocadas a la extinción no lo estén. Pero no deja de ser una reflexión que está ahí. También hay especies estructurantes que hay que detectarlas para poder actuar y protegerlas, porque si hay un decaimiento de una especie, a lo mejor se te viene el ecosistema abajo completo. A lo mejor es interesante proteger un grupo de especies que es especialmente vulnerable, como por ejemplo los grupos de anfibios, que hay determinadas actuaciones para que todo su ciclo vital, que son necesarios cuerpos de agua, pues que los tengan. O sea, esto requiere una reflexión. ¿Cuáles son los cambios aceptables y los impactos inasumibles? ¿Todos los cambios son malos?
No lo sé. A lo mejor hay que detectar cuáles de estos cambios están produciendo desacoples en los ciclos biológicos e impactos en la biodiversidad y cuáles pueden ser aceptables y simplemente la naturaleza se está adaptando a las nuevas circunstancias. ¿Qué tipo de medidas de adaptación queremos? Esto es muy importante. Siempre hablamos de que sean medidas de mitigación y de adaptación, pero ¿esto es siempre posible? ¿Es siempre posible que la adaptación esté en línea con la mitigación? Bueno, yo lo dejo ahí. Sobre todo en gestión forestal. A veces, cuando extraemos biomasa para reducir determinados riesgos, pues a lo mejor hay que ser flexibles en nuestra forma de plantear las cosas. También cuando nos preguntamos qué es la adaptación, yo creo que la adaptación, si no responde a algo muy concreto, que es que reduzca el riesgo, no es adaptación. La adaptación tiene como objetivo reducir los riesgos del cambio climático y no estamos acostumbrados a hablar desde el riesgo. ¿Qué riesgos se están produciendo? ¿Qué daños concretos se están produciendo? La adaptación tiene que ir a reducir esos riesgos. ¿Qué especies se ven más favorecidas y cómo las tratamos, como aliados o como enemigos? Aquí está el caso de las especies exóticas invasoras. Todos sabemos los daños que producen sobre la fauna y la flora autóctona, pero es que también hay especies termófilas que son autóctonas que tienen un comportamiento invasor. ¿Cómo las tratamos? ¿Y cómo tratamos a esas especies que en el Reglamento Europeo de 2014, en su considerando 7, dice que las especies que migran de forma natural no son especies exóticas invasoras? Están adaptándose a esas circunstancias nuevas que están viviendo. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo utilizamos el potencial de los sistemas naturales para la lucha contra el cambio climático y cómo pueden los espacios protegidos ser nuestros aliados en este tema? ¿Cómo utilizamos ese potencial? ¿Qué son de verdad las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Son un marco sin contenido? Podemos hablar de forma general. ¿Qué cosas concretas nos está enseñando la naturaleza, que ya nos enseñó hace muchos años, que podemos aprovechar para responder a los retos, para responder a los problemas, para reducir los riesgos del cambio climático? ¿Qué servicios ecosistémicos contribuyen a la adaptación y cómo los tratamos? Hemos reflexionado sobre qué cosas concretas nos mejoran esos servicios a nivel de adaptación y que además están comprometidos los servicios ecosistémicos por el cambio climático. ¿Cómo actuar sobre los factores que aumentan el riesgo frente al cambio climático? ¿Cuáles son los factores que hacen más vulnerables a las especies del cambio climático? Esto es muy importante conocer determinadas cosas sobre las especies, no todas. Y a lo mejor no hay que... la ciencia básica es muy interesante, pero a lo mejor los técnicos o los gestores tenemos que extraer las cosas importantes. ¿Qué rangos ecológicos tienen las especies? Hay una dependencia nutricia de una especie que sea especialmente sensible, hay una dependencia reproductiva, hay un patrón migratorio que se está viendo comprometido. O sea, ¿qué factores hacen que esas especies sean más vulnerables para poder actuar frente a la vulnerabilidad? ¿Qué pasa cuando lo que hacemos para adaptarnos no tiene el efecto deseado? ¿Qué pasa con esa llamada maladaptación? Nosotros podemos tener muy buena intención, pero si no tenemos una visión a largo plazo y una revisión de lo que hacemos, podemos incurrir en maladaptación sin poner remedio. A lo mejor la maladaptación va a ocurrir porque la intención original es buena, pero si no hay revisión y si no hay seguimiento de las cosas, no podremos actuar frente a ella. ¿Actuamos sabiendo que la adaptación tiene límites y barreras? ¿Que siempre puede haber un evento más fuerte, más extraordinario que supere nuestra capacidad de adaptación? ¿O pensamos que la técnica lo puede todo, que la adaptación lo puede todo? Hay barreras también, no solo límites de los propios eventos que puedan ser más extremos cada vez, sino que tenemos barreras económicas, sociales, ambientales. Bueno, pues terminada la reflexión, voy a hablar de dos líneas de trabajo esenciales para nosotros. En nuestra hoja de ruta, como sabéis muchos, es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 21-30. Se trabaja a través de dos programas de trabajo, 21-25, que hemos llegado a su fin prácticamente, estamos en proceso de evaluación de resultados, y el 26-30, que se publicará a lo largo de 2026 si todo va como debe ir, y
Y en estos planes, en estos programas de trabajo, se incluyen las medidas que desde la Administración General del Estado se pueden potenciar y se orienta a otras administraciones a determinadas actuaciones que pueden mejorar la adaptación al cambio climático. Y el segundo documento del que quiero hablar es la evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático, que está recién publicada. Hace un par de semanas escasamente lo presentamos en la jornada de Ponferrada del Pacto de Estado y próximamente se va a hacer una presentación cuando ya estén todos los materiales maquetados. Ahora están publicados en esta web que veis aquí de una manera provisional, no maquetada, pero ya se pueden ir descargando documentos, se puede descargar sobre todo qué es la evaluación de riesgos, cómo leerla para poder entender qué se puede esperar de ella. Y una de las cosas más importantes que trae esta evaluación es que nos habla desde la perspectiva del riesgo, desde lo que hablaba antes, no desde una entelequia de cambio climático que muchas veces decimos, el cambio climático mata. Vale, pero eso, ¿cómo se concreta? ¿Qué cosas están pasando? ¿Qué cosas van a seguir pasando? ¿Qué cosas dónde se puede actuar? Hablar de una forma tan general impide que se puedan tomar decisiones precisas. ¿Cuál es el enfoque de este trabajo? Son 3 enfoques que son complementarios. Una aproximación sectorial, hay 14 capítulos sectoriales, salud, biodiversidad, forestal, industria, energía, etcétera, 14 capítulos sectoriales, donde se han recopilado la información existente o lo que los autores han podido recopilar sobre el conocimiento de los riesgos climáticos en nuestro país. Se ha hecho primero una recopilación de riesgos relevantes para el país y luego se ha hecho una criba y se han seleccionado 51 riesgos clave que se han estudiado en más profundidad. Luego también hay una aproximación que hemos denominado por riesgos complejos, porque sabemos que los riesgos no operan de forma aislada, que hay muchas interacciones, que un riesgo que no solo que espacialmente ocurre en un sitio pueda derivar en una cadena de impactos en otros espacialmente, sino que unos riesgos desencadenan otros riesgos y hay que saber cuáles de estos están actuando como nodos de transmisión del riesgo para actuar especialmente frente a él. Y la tercera aproximación es una aproximación para la toma de decisiones. Nos hemos preguntado cómo de urgente es la respuesta, qué necesidades de coordinación hay, si es una necesidad de coordinación más sectorial o es una necesidad más transversal. Y nos hemos preguntado también qué tipo de seguimiento es necesario. Esto es uno de los resultados que se han obtenido y lo quiero traer aquí porque el trabajo ha sido enorme. Aquí hay más de 1.700 relaciones entre los 51. Cada bolita es un riesgo clave, un nodo, y estas son las relaciones que los expertos que han trabajado en este análisis de riesgos complejos, que han sido más de 50 personas, son las interacciones que han detectado entre los riesgos. Luego ha habido que hacer un modelo especial donde se reducían y se filtraban para poder trabajar, pero 1.700 interacciones entre los riesgos identificados. ¿Cuáles son los principales resultados de este trabajo? 141 riesgos relevantes a nivel de país, que ha sido una búsqueda sobre todo bibliográfica y también de análisis de artículos científicos y recopilación de información en los 14 sectores analizados. 51 riesgos han sido calificados o clasificados como riesgos clave, que se han analizado en profundidad. Son riesgos potencialmente graves que se pueden traducir en impactos en la actualidad, pero también en impactos a futuro. Se ha desarrollado un análisis de riesgos complejos y se han diseñado modelos ilustrativos. Son, como siempre, un modelo es una simplificación de la realidad, pero nos ayuda a entender bien cómo se comporta el sector a nivel de conceptualización del riesgo, como hace el IPCC, de peligros climáticos, exposición y vulnerabilidad. Y esto es muy importante porque nosotros sabemos que frente a los peligros climáticos, desde la adaptación, prácticamente poco tenemos que hacer. Si no hay una mitigación, el peligro climático está ahí y va a seguir estando durante mucho tiempo. ¿Dónde podemos actuar nosotros? Reduciendo los niveles de exposición y el nivel de vulnerabilidad de las sociedades, de los ecosistemas, de los sectores. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este trabajo? Primero, que los escenarios climáticos más extremos se están materializando, ya, que están superando las expectativas de lo que ya sabíamos y preveíamos. Que la evolución de olas de calor, de lluvias torrenciales y otros fenómenos
configuran un escenario cada vez más complejo e incierto. Es más difícil cada vez determinar cuándo y cómo van a ocurrir las cosas. La mayor parte de los riesgos clave requieren respuestas inmediatas. Esto a nivel de gestión es muy importante. No se puede seguir posponiendo la acción ante determinados riesgos. Muchos riesgos afectan a bienes de vida y a elementos básicos del bienestar de las personas. Tenemos que entender que aquí lo que está en juego no es adaptación, me acomodo al nuevo tiempo que hace. No. Es que lo que está aquí en juego, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero es que es así, lo que está en juego son las condiciones que hacen posible la vida humana sobre la Tierra tal como la conocemos. Es que no es ninguna tontería, no es... a la naturaleza le da igual si nosotros estamos o no. Lo que está comprometido es nuestra presencia tal como la conocemos. Se han identificado también 17 riesgos de baja reversibilidad. ¿Qué es esto? Baja reversibilidad no quiere decir que sean irreversibles completamente, pero sí que hay unas pérdidas que son permanentes, pérdida de superficie costera, degradación de servicios ecosistémicos, degradación de procesos ecológicos esenciales. Y se han detectado también, que esto es de perogrullo, porque ya lo sabíamos en el tema de la biodiversidad, es muy claro que hay factores subyacentes al cambio climático que comprometen el resultado de las políticas de cambio climático, la gestión del territorio, la ordenación territorial, la gestión de recursos hídricos, del dominio público marítimo terrestre. Todo esto son factores de riesgo subyacentes que hay que trabajarlos en común. Y que existen lagunas de conocimiento que dificultan una valoración completa de todos los... También quiero decir, creo que está al final, pero se ha cortado, o no sé si igual no lo pone, pero bueno, es el tema de la incertidumbre. Otro de los hallazgos, bueno, a lo mejor lo he puesto después. Bueno, otro de los hallazgos, otra de las cosas importantes es la importancia de comunicar la incertidumbre, porque nosotros hemos hablado con niveles de incertidumbre. Hay que aclarar muy bien que la incertidumbre se refiere al cómo y el cuándo, lo que decía antes. O sea, los riesgos están ahí. No solo van a ocurrir, sino que están ocurriendo. O sea, hay datos ya de cómo se ha aridificado, hay un informe de AEMET de 2020 no es que vaya a ocurrir, es que está ocurriendo. Ahora, determinados eventos, el saber el cuándo, el qué intensidad van a tener, eso es la dificultad que hay que intentar. Con respecto a... ahí se me impone. Y la otra línea de trabajo, el Plan Nacional de Adaptación, que parte de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y sus 2 programas de trabajo. Este es el índice del Plan Nacional de Adaptación y lo que quería traer aquí es, primero, que hay una filosofía detrás del plan, que tiene principios orientadores como la justicia intergeneracional, la atención a efectos indeseados, la transversalidad, las soluciones basadas en la naturaleza, es uno de los principios orientadores de este plan. Los componentes estratégicos, la generación del conocimiento y la movilización de actores. Los ámbitos de trabajo, 18 ámbitos sectoriales, no se han trabajado todos en la evaluación de riesgos porque hay algunos que son instrumentales y que no procedía. Por ejemplo, pues el clima y escenarios climáticos no es un sector como tal que se haya podido analizar en la evaluación. Y los aspectos transversales. Hay una serie de aspectos transversales que tenéis aquí a la derecha: vulnerabilidad territorial, social, efectos transfronterizos, integración del enfoque de género, la maladaptación y eliminación de incentivos perversos, los costes y beneficios de la adaptación y de la inacción y la orientación a la acción. Estos son aspectos transversales que hay que tener en cuenta en los 18 ámbitos restantes. ¡Ay! Esto está al revés. Bueno, pero esto es para que vieseis los 18... Y aquí en la anterior me ha pasado también algo raro. Bueno, que lo que quería marcar aquí son algunos de los sectores que tienen que ver con el patrimonio natural y la biodiversidad, para que veamos las conexiones. Agua y recursos hídricos, costas y medio marino, forestal, agricultura, y solo he marcado 5, pero es que podría haber marcado mucho más. Ciudades con las renaturalizaciones, hay muchísimas relaciones y sí que se ha detectado en este estudio de riesgos que los riesgos de la biodiversidad son nodos estratégicos transmisores de impactos a otros muchos sectores. Este está al derecho. Aquí tenemos otra vez
los elementos transversales. Yo no sé qué ha pasado aquí con el formato, se ha descuajeringado un poquillo. Pero bueno, lo siento porque, bueno, se ve más o menos. Vulnerabilidad territorial. Ya sabemos que los riesgos no se distribuyen de forma homogénea en el territorio. Sabemos que también afectan los riesgos de manera desigual a distintos grupos humanos. Hay que cuidar a las personas vulnerables. Sabemos que hay efectos transfronterizos, que lo que hacemos no se queda en nuestra burbuja. Eso tenemos que aprender a mirar al otro. Hay diferencias entre hombres y mujeres en la forma de recibir esos riesgos y de cómo gestionarlos. La maladaptación, algunas acciones que trasladan el riesgo en el tiempo y en el espacio y que aumentan la vulnerabilidad de determinados grupos sociales, por ejemplo. Los costes y beneficios. Aquí tenemos un caballo de batalla porque sabemos que es costo eficiente la adaptación, pero necesitamos más estudios específicos que nos ayuden a cuantificar y a decirle a la gente que solo entiende de cifras cómo ayuda, cómo revierte sobre la economía y sobre la sociedad los beneficios de adaptarse, porque siempre es mejor prevenir. Y la orientación a la acción, o sea, que todo lo que hagamos tenga el objetivo de mejorar la situación en todos esos sectores. La adaptación funciona, aquí tenemos unos ejemplos. En Adapteca, que os animo a visitarla, tenemos un repositorio de casos prácticos. Aquí está, por ejemplo, el caso de la Marjal de Alicante, el parque inundable, que cuando vienen lluvias torrenciales se cierra, se inunda, va vaciando poco a poco y se ha constatado la reducción del riesgo de inundación en esa zona de Alicante con respecto a la situación previa. Tenemos muchas actuaciones en ríos de eliminaciones de mota para dar espacio a los ríos y reducir el riesgo de inundación en las poblaciones. Y aquí, pues, algunos ejemplos de Adapteca en espacios protegidos, en restauración de dunas, restauración de bosques. ¿Por qué pongo esto? Para que hablemos luego de soluciones basadas en la naturaleza. Muchos de estos ejemplos son soluciones basadas en la naturaleza, que no son cosas milagrosas, es solo saber mirar lo que la naturaleza nos quiere enseñar. Y con esto termino. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo creo que ha sido súper interesante conocer también todo lo que estáis trabajando desde las administraciones públicas. Y bueno, yo personalmente tengo muchas preguntas y seguro que la gente del público también. Pero si os parece, vamos a dar paso al resto de ponentes y luego recogemos todas las preguntas al final. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Y entonces ahora vamos con Alicia, si te parece bien. ¿Te quieres...? No tienes presentación, vale. ¿Funciona esto? ¿Me oís? Sí, vale. Bueno, yo no tengo presentación, pero no por eso va a ser menos interesante. Yo soy Alicia Pérez Porro, vengo del CREAF, que es un centro de investigación en Barcelona. Es verdad que el centro, o sea, CREAF significa Centro de Recerca, ¿no?, de investigación en ecología y aplicaciones forestales, porque inicialmente nosotros nacimos como un centro en ecología terrestre eminentemente forestal, pero siempre me gusta aclarar que desde los años 80 hemos crecido de manera imparable y que entonces ahora somos un centro de ecología, punto. Sí que es verdad que a lo mejor la mayoría de nuestros investigadoras e investigadores todavía vienen de lo forestal, pero trabajamos muchas otras líneas de investigación que tienen que ver con otras partes de la ecología. Dicho esto, mi cargo dentro del CREAF, yo soy jefa de un área nueva que ha nacido hace 1 año y medio más o menos, y es el área de interacción política y relaciones institucionales. Entonces, destaco esto porque mi papel y el papel de la gente que trabaja conmigo en este área es la de relacionarnos con la administración pública, entre otras cosas, ¿no? Con el equipo de Patricia, de Paco, porque nosotros estamos promoviendo y nos tomamos muy en serio lo de la ciencia hacia las políticas públicas. En el CREAF llevamos haciendo ciencia muchos años, pero es verdad que siempre hemos tenido este componente práctico, ¿no? Como nos han dicho alguna vez,
hacer ciencia, pero también hacer cosas útiles, ¿no? Y entonces, este componente práctico de esta transferencia de conocimiento hacia las políticas públicas para que éstas estén informadas. De hecho, Patricia ha dicho algo que me ha gustado mucho, que ha dicho, no lo tenemos que saber todo para tomar decisiones, que es algo muy cierto, porque ya sabemos lo suficiente como para poder pasar a la acción. Y en esto que ha dicho ella de que no lo tenemos que saber todo para tomar decisiones, una de las cosas que nosotros enfatizamos es que el conocimiento científico no tiene que ser el único conocimiento informando a las políticas públicas y no tiene que ser la única dimensión informando a las políticas públicas. La ciencia es una de las múltiples dimensiones que tiene que estar informando al diseño de estas políticas públicas para que sean eficientes y sean efectivas y, como dice Patricia, funcionen a largo plazo, no solo de manera inmediata. El tipo de ecología que hacemos nosotros, y también voy a ir siguiendo un poco el discurso de Patricia, porque me ha servido muy bien para estructurar lo que os quería decir, ¿no? Entonces, ella también ha hablado de cuándo nos centramos en especies o en taxón o en ecosistemas, ¿no? Nosotros hacemos ecología principalmente de ecosistemas. Miramos cómo funciona un ecosistema, cuáles son las piezas de este ecosistema, qué pasa si tocas una de estas piezas, qué pasa con esos servicios ecosistémicos que está dando ese ecosistema cuando tocas una de esas piezas, ¿no? Y tenemos esta visión holística de los ecosistemas. Y esa es la información que luego nos aseguramos de trasladar a las administraciones públicas. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, retomando el tema de las especies invasoras, pues nosotros tenemos detectado de que a veces en un ecosistema una especie invasora está haciendo una función que es necesaria para que ese ecosistema nos siga dando esos servicios ecosistémicos y que entonces trabajar en quitar esa especie concreta calificada como especie invasora puede ir en detrimento de los servicios ecosistémicos que nos está ofreciendo ese ecosistema. Os lo menciono como un ejemplo de esta visión holística de los ecosistemas, de la ecología que se hace en el CREAF. Cuando Patricia ha estado hablando también de qué tipos de medidas queremos, ¿no? Y ha mencionado la gestión forestal. Entonces, hemos estado nosotros muy activos, sobre todo desde la parte de comunicación, este verano, desafortunadamente, por todo el tema de los grandes incendios que hemos sufrido en España. Y nosotros tenemos varios grupos de investigación que se dedican a la investigación de los grandes incendios forestales. Entonces, la información que nosotros estamos trasladando a las administraciones es que, por ejemplo, es importante considerar el nivel de biodiversidad que tienen estos bosques, porque una de las cosas que hemos detectado es que cuando se limpia un bosque, ¿no? Y pongo comillas en lo de limpia un bosque, muchas veces lo que estás haciendo al quitar todo el sotobosque es que estás reduciendo la biodiversidad que tiene ese bosque y al reducir esa biodiversidad, luego el problema es que también reduces la resiliencia que tiene ese bosque para recuperarse después de un incendio. También sabemos que a veces en los bosques mediterráneos, por ejemplo, el fuego forma parte del ciclo natural del bosque y que esto es algo que, claro, esta información trasladada a las políticas públicas es muy difícil porque es un conocimiento muy de la ecología que cómo puedes incluir esto, ¿no? En que, bueno, pues el bosque se quema y a veces se tiene que quemar. Esto es altamente complicado de transmitir, ¿no? Y otra cosa con la que nos encontramos, y esto tiene que ver con la recuperación de los bosques después de un incendio, es, y lo cito como esta interconexión entre los diferentes riesgos que nos comentaba Patricia, ¿no?
bueno, tenemos los bosques, pero luego tenemos la sequía, por otro lado. Y entonces lo que estamos viendo es que la recuperación de los bosques se está viendo comprometida por culpa de estas sequías extremas que estamos sufriendo y que van en aumento. Lo que quiere decir que si reducimos la biodiversidad de los bosques y luego encima se reduce la cantidad de agua disponible para estos bosques, al final, pues lo que estamos reduciendo es la capacidad de resiliencia de estos bosques para recuperarse después de un incendio. Y también mencionar que los humanos competimos con los bosques por este recurso hídrico. Y entonces esto también es un factor a tener en cuenta a la hora de hacer esta gestión forestal. El bosque consume agua. Ir plantando bosques como medida de mitigación, pues tiene un coste hídrico. Y este coste hídrico reduce la cantidad de agua azul, que se llama, que es el agua que es filtrada por la tierra y llega a los ríos, ¿no? Y es el agua que al final nosotros podemos consumir. Entonces, todo este ejemplo os lo menciono a colación de todos estos, ¿no? Por daros un ejemplo muy práctico y muy aterrizado de lo que ha dicho Patricia, de todas estas interconexiones que a veces a lo mejor son difíciles de plasmar o son difíciles de explicar, ¿no? La otra cosa que os quería mencionar es la importancia de trabajar a diferentes niveles. Nosotros creemos mucho en una ciencia aterrizada en el territorio. Al final, la biodiversidad tiene un componente territorial muy grande, tiene un componente que está muy ligado a aquí, ¿no? Es decir, pues la biodiversidad que a lo mejor tiene un bosque mediterráneo en Cataluña, pues no es la biodiversidad que puede tener pues, un bosque mediterráneo en el sur de Francia. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta este componente local que tiene la gestión de la biodiversidad. Con esto os digo que lo que es importante desde la perspectiva de un centro de investigación que tenemos el compromiso de trasladar información científica para informar al diseño de políticas públicas es que no solo hace falta informar al gobierno central, sino que es muy importante informar a los diferentes niveles de gobierno, desde el gobierno local a un gobierno subnacional o regional, hasta el gobierno estatal y luego ya pues tienes supranacional, Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volviendo a lo que nos ocupa, que es nuestra casa, al final nos encontramos con que, por ejemplo, en las ciudades, que Patricia las ha mencionado así como de pasada, las ciudades tienen biodiversidad, las ciudades necesitan estas soluciones basadas en la naturaleza, las ciudades van a tener dentro de no tantos años el 70% de la población, con lo cual son lugares en los que la adaptación es importantísima y en donde la biodiversidad va a ser una gran aliada. Además, también estamos viendo que la biodiversidad en las ciudades se están convirtiendo en una especie de refugio para la biodiversidad. Estamos viendo que a lo mejor hay abejas que en las zonas rurales ya no existen y en cambio han encontrado un refugio dentro de las ciudades, porque en las ciudades a lo mejor no encuentran los pesticidas que hay en el área rural. Entonces, no solo es este componente de adaptación nuestro, humano, sino es este componente también de adaptación a otras especies que puede ofrecer una ciudad. En esto, informar al gobierno local. Es clave poder informar a un gobierno local para que haga esta gestión a nivel ciudad de cómo gestionar su biodiversidad para adaptarse al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza y que puedan además apoyar a otras especies, no solo la humana. Esto es una perspectiva a tener en cuenta cuando estás del lado de la ciencia informando hacia las políticas públicas. Lo mismo nos pasa con el gobierno catalán. Nosotros también informamos al gobierno catalán porque al final muchas competencias de gestión ambiental caen en los gobiernos de las comunidades autónomas y estos gobiernos también necesitan
de este traslado de información científica y de este acompañamiento en su diseño de políticas. Y luego, por supuesto, la Administración central. Y yo creo que con esto, más o menos, por no enrollarme más, creo que es... y lo de la incertidumbre también quería decir. Que el tema de la incertidumbre, pensar que a nosotros, a los científicos, nos cuesta bastante esto de la incertidumbre y que al final yo creo que Patricia ha empezado diciendo que hay tres componentes específicos a este cambio climático que estamos viviendo, que es la velocidad, que está generado por la actividad humana y que es un mundo que está muy estresado ecológicamente. Y yo quiero acabar con deciros que en este panorama en el que en España por fin estamos entendiendo la importancia de que la ciencia y otras dimensiones informen al diseño de las políticas públicas, también tenemos una pequeña crisis de velocidades, porque al final la ciencia va a una velocidad, la administración pública va a otra velocidad, diferentes administraciones en diferentes niveles van a diferentes velocidades, y entonces llegar a entenderse a veces no es nada fácil. Y entonces canales que se están creando, como por ejemplo la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, la ONAC, son canales que ayudan a ponernos en contacto, administración pública, con centros de investigación / universidades, para que este intercambio de información, porque tendría que ser bidireccional, no solo la ciencia dando información, sino también la administración pública expresando sus necesidades hacia la ciencia, pues estas nuevas oficinas que están surgiendo o pequeñas áreas como la que tenemos dentro del CREAF de interacción política, creemos que pueden ser claves para conseguir pues, esta mayor interacción entre dos actores que al final van a ser claves en gestionar, que no solucionar, pero sí gestionar la crisis climática y ambiental. Pues nada, también fundamental el papel, ¿no?, que juega la ciencia entre otras disciplinas y otros tipos de conocimiento para informar a las políticas públicas, y enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque realmente es muy, muy complicado, ¿no?, de todos estos artículos científicos que salen, realmente poder hacer esa devolución a la sociedad e intentar ver cómo todo ese conocimiento científico pues, puede servir para construir, ¿no?, un mundo más justo y, sobre todo, pues, en este caso, poder adaptarnos e implementar políticas, ¿no?, que vayan en la línea con los objetivos climáticos y los objetivos para frenar la pérdida de biodiversidad. Así que muy interesante el trabajo que hacéis en CREAF. Y bueno, por último vamos con Isabel de Mighty Earth. Entonces te cedo la palabra. Sí, yo sí que tengo una presentación. Nada, buenos días a todas y a todos. La verdad es que, bueno, estoy muy contenta de estar aquí porque es verdad que es muy pluridisciplinar y así tengo pues también oportunidad de ver otros eslabones con los que yo trabajo. Mi parte es un poco más aburrida, es la legislativa, es ese otro actor. Yo no soy legisladora, pero trabajo o intento trabajar para que los legisladores hagan su trabajo con toda esa información científica que nos pueden llegar desde instituciones como puede ser el CREAF y también pues, todos esos planes, ¿no?, y esos estudios que lleva a cabo la Administración como lo que nos han presentado desde la Fundación Biodiversidad. Entonces, en este caso, os voy a hablar un poco, pero os pongo un poco en los antecedentes, de un reglamento, que es el reglamento de lucha contra la deforestación. Bueno, en castellano se ha hablado mucho de deforestación importada, pero en realidad es para toda la deforestación, o sea, la que está vinculada a la importación de determinadas materias primas, pero también la que está vinculada a la producción de esas mismas materias primas dentro del mercado de la Unión Europea.
Este reglamento, que se empezó a trabajar en el año 2021 ya, con una propuesta desde la Comisión Europea, se llevaba trabajando antes porque había una gran demanda desde las organizaciones científicas y también desde las organizaciones de la sociedad civil para que se regulara todas estas cuestiones. Hoy todavía no se está aplicando, por eso me ha gustado que hables de velocidades, porque es verdad que, por un lado, pues vemos que la velocidad es lenta cuando hay una urgencia inminente y, por desgracia, pues bueno, los datos sobre deforestación siguen sin ser positivos, ¿no? Pues seguimos perdiendo con un ritmo de 10 millones de hectáreas, una media de 10 millones de hectáreas al año. En el año 2024, un poco más de 8 millones. Pero sí que es verdad que donde más se está perdiendo es en los bosques tropicales y además todos estos otros factores, ¿no?, de los que también se hablaba durante la primera presentación, pues hay una mayor velocidad. O sea, tal y como hemos empezado con la primera presentación, pues insisto, siguen aumentando porque tenemos más incendios, existe mayor conversión de tierras para cultivos, sequías, inundaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que de los planes que existían en los acuerdos políticos para alcanzar una no deforestación en el 2030, pues bueno, en el 24, el año pasado, pues estamos en una desviación del 63%. O sea, que vamos, pues, francamente mal, porque el 2030, a efectos de naturaleza y viendo los ritmos legislativos, pues está a la vuelta de la esquina. Las causas, pues, siguen siendo las mismas, no han variado. Al final es de origen antropogénico y debido, pues, efectivamente, a la expansión agrícola y, por supuesto, como nada es aislado, lleva como consecuencia también unas emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, que son responsables de gran parte de esas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Los riesgos, bueno, pues yo creo que han salido en cierto modo aquí. El impacto climático, o sea, la deforestación, la pérdida de bosques está directamente vinculada con los impactos climáticos, con mayores sequías, con mayores incendios forestales, por supuesto, con gran pérdida de biodiversidad, porque en este foro no, porque bueno, pues está la ciencia y gente que estáis más vinculados a estos temas, pero en la población en general, cuando se habla de perder bosques, piensan que solamente perdemos árboles, y no es así, ¿no? Entonces se pierde gran biodiversidad, que también es muy importante a la hora de ver cómo podemos recuperar todos esos bosques, y también se pierde el hogar de personas. O sea, tenemos que pensar que existen comunidades indígenas, comunidades locales que llevan muchos años viviendo en unos entornos concretos, haciendo unos aprovechamientos, ¿no?, de esos bosques, y que tienen una vinculación muy especial, como puede ser en el caso de las comunidades indígenas, con ese territorio. Para ellos es su hogar, y literalmente es su hogar, o sea, su relación es de hogar, de familia, ¿no? Pero es que además, ahora mismo, los últimos informes sí que empiezan a mostrar datos ya muy preocupantes, por eso que se comentaba, ¿no?, de que estamos llegando a un punto realmente grave, en el que incluso algunos grandes pulmones de la humanidad, como podría ser la Amazonía, pueda sufrir un proceso de inflexión, o sea, que en vez de capturar CO2 puede empezar a emitirlo, ¿no? Entonces, bueno, esto seguramente que las científicas lo podéis explicar mucho más, pero bueno, es uno de los datos que está ahí que preocupa mucho. Por supuesto, tiene efectos también económicos, empezamos a verlos, ¿no? Las materias primas que precisamente están más vinculadas con los procesos de deforestación son las que ya están empezando a sufrir mayor alteración en los precios, precisamente a causa de estos cambios climáticos. El café o el cacao que se produce en Costa de Marfil o en Ghana ha sufrido un incremento de precio enorme. En Costa de Marfil se están planteando hacer cultivos ya en zonas más altas
precisamente pues, por la sequía. O sea que todo esto también tiene unas consecuencias directas económicas. De hecho, los últimos informes de Naciones Unidas hablan de que aquí al 2030 el sector agrícola podría empezar a tener pérdidas de un 26%, ¿no? en todo el valor que manejan. Y, de nuevo, pues el Foro Económico Mundial, o sea que están lejos de ser organizaciones ecologistas, la verdad, sí que plantea que dentro de las 4 amenazas en los próximos 10 años para la economía mundial están relacionadas con el cambio climático, con lo cual, evidentemente, ya no es una cuestión ni científica ni ecológica, sino que también está impactando en la economía mundial. Entonces, precisamente como impacta en la economía mundial, en el 2021 la Comisión Europea propone un texto para regular la importación de determinadas materias primas que estaba importando la Unión Europea, en concreto a través, ¿cómo quiere trabajar esto? Bueno, pues a través de las empresas que importan estas materias primas, exigiéndoles unos procedimientos de debida diligencia en los que tienen que demostrar que las materias que están incorporando en el mercado de la Unión Europea o que están produciendo, porque algunas también se producen en el entorno europeo, no estén vinculados con la deforestación a partir del 30 de diciembre del 2020. Esto sabéis que son procesos de negociación. Por supuesto, en su momento intentamos que fuera anterior a esa fecha porque ya había experiencias eran voluntarias, pero que estaban dando algunos resultados. Por ejemplo, en Brasil existía la moratoria de la soja en la Amazonía, que era desde el 2028, efectivamente, de modo voluntario, y lo menciono ahora porque precisamente en este momento en Brasil está habiendo bastantes problemas y un conflicto incluso dentro del propio gobierno brasileño, porque se quiere desmantelar este compromiso que era voluntario y que en cierto modo pues está, digamos, en esos antecedentes, ¿no?, de experiencias que luego se han volcado en este reglamento, que funcionaban para ir frenando esa deforestación. Como os decía, el reglamento se aprueba ya en el 2023, a mediados de año, y en principio tendría que haber empezado a aplicarse a finales del 2024, bueno, el 30 de diciembre, en realidad durante el 2025. El año pasado, por estas fechas, con un Parlamento distinto, con una Comisión Europea distinta, pues, y también fruto de muchísimas presiones políticas y también desde grandes compañías empresariales, desde grandes sectores empresariales sobre todo, bueno, pues se consiguió que se retrasase la aplicación en un año. Y pongo ahí unos puntos suspensivos, y es que no es que se me haya ido el dedo, sino porque volvemos a estar un año después en la misma situación. Al final os contaré un poco qué es lo que pasa ahora, pero bueno, porque todo el 2025, que era este año de prórroga, bueno, pues para permitir que todas las empresas se adaptaran, para que las autoridades competentes de cada país también tengan una adaptación, efectivamente, para hacer, para los controles que tienen que seguir, se pudieran acomodar a ello. Bueno, pues ha sido un año bastante duro en ese nivel, con muchísimos ataques, no solamente desde algunos países productores, pero también incluso desde países miembros de la Unión Europea y desde algunos sectores concretos. Los productos, que llevamos mucho rato hablando y no hemos dicho a qué productos afecta. Bueno, en concreto a la carne de vacuno, al cuero, a la madera, algunos productos derivados de la madera, al cacao, al café, al aceite de palma y a la soja. Como os decía, bajo este reglamento las empresas tendrían que presentar esta debida diligencia, y ahí lo que tienen que decir son muy pocas cosas, pero muy importantes. Una es la geolocalización, pero no cualquier geolocalización, sino que tienen que llegar al punto de producción exacta, ¿vale? Que esto dentro de la Unión Europea puede resultar más sencillo, pero estamos pensando pues en algunos casos, como pueden ser el cacao, en países que son pequeños productores,
que a lo mejor incluso no existe ni un registro, ¿no?, de las parcelas, con lo cual, bueno, complejiza bastante, aunque sí que es verdad que en pleno siglo XXI con un simple teléfono móvil se pueden sacar las coordenadas de un lugar de producción, ¿no? Y además tienen que hacer una evaluación del riesgo, o sea, no solamente decir, bueno, vale, pues mira, mi producto no viene no se ha deforestado desde el año 2020, pero resulta que además vivo en un país donde existe, pues, por ejemplo, inestabilidad política, lo cual conlleva a que pues, no existen legislaciones fuertes en cuestiones de derechos laborales o en vulneración de derechos de poblaciones indígenas. Entonces, todo eso también tienen que volcarlo en un informe, ¿vale? Y además, ¿qué medidas están tomando ellos en caso de que existan esos riesgos? ¿Qué medidas están tomando? Que pueden ser desde, bueno, pues estoy buscando a aquellos proveedores que tienen más estabilidad en el suministro, o estoy trabajando con organizaciones locales que contribuyen a una estabilidad en el territorio, las que sean, ¿no? Entonces, estos datos son importantes porque a medida que se ha ido rebajando la ambición de este reglamento, se han ido cayendo algunos de estos detalles que nos pueden ayudar, sobre todo, a medir, a trabajar sobre todo en la mitigación de los impactos que tiene la deforestación. Los objetivos, bueno, pues reducir las emisiones vinculadas a todo el comercio de todas estas materias primas y vinculadas al consumo que se hace en la Unión Europea y, por supuesto, promover cadenas de suministro. Las cadenas de suministro ahora son larguísimas. Las empresas, no lo sabemos los consumidores, pero desde luego las empresas no tienen ni idea de lo que está pasando con el cacao, el café o la soja que compran en el lugar de producción y, por supuesto, que esas cadenas de suministro, ya que les producen grandes beneficios a estos operadores económicos, pues que también sean respetuosos pues, desde los derechos humanos como los derechos también ambientales. El papel de España, esta es un poco antigua la diapositiva, pero es para que veáis cómo estábamos en el año 2021, cuando se empieza con la negociación. Había más materias primas que se estaban considerando en los primeros borradores y en concreto el maíz fue una de las que se cayó. Sin embargo, veis que España es una gran importadora de maíz. Es dentro de las materias primas que importa España, la soja es la más importante y no es soja para hacer hamburguesas vegetales para consumo humano, sino que es la soja que se utiliza en la alimentación de la ganadería industrial. O sea, que no es una cuestión aislada. O sea, el aumento de la demanda de España de soja es porque España es el primer fabricante de piensos para alimentación animal dentro de la Unión Europea y porque va de la mano de una demanda creciente de esta ganadería industrial. Sobre todo, bueno, pues en el caso de España de porcino, caso de Francia, por ejemplo, de aves y que veáis un poco el impacto. O sea, dentro de este reglamento el papel de España es muy importante porque el impacto de las importaciones es altísimo, sobre todo relacionado con la soja. Y después de España pues estaría Francia, Alemania, Holanda, o sea, todos esos países que importan muchísima soja. Sin embargo, por ejemplo, el caucho, ¿no?, que lo veis ahí, pues afecta sobre todo a la industria de los neumáticos, entonces pues está más vinculado pues, a otros países como pueden ser Alemania. Os lo quería mostrar un poco porque veréis que no solamente estaba la carne de vacuno, también estaba el porcino, también estaban las aves, pero estas finalmente salieron del reglamento. Es verdad que en el caso de importaciones España no importa vacuno, pero sí somos productores, con lo cual los productores de vacuno en España también tienen que cumplir con los requisitos de este reglamento, igual que los productores de madera o de productos de madera. ¿Y en qué situación estamos ahora? Bueno, pues la semana pasada la Comisión presenta una nueva propuesta, llevaba 3 semanas anunciando otro posible retraso,
Finalmente, no es un retraso per se, solamente para algunos operadores, pero en principio el reglamento sí que entraría, sería de obligado cumplimiento a partir de enero del año que viene, pero a la vez que ha presentado esto, ha presentado unas nuevas condiciones queriendo dar respuesta a la simplificación y a la demanda desde muchos países y también desde muchos operadores de la carga administrativa y burocrática que están sufriendo con todos estos reglamentos, ¿no?, que exigen un reporte de las empresas. Y lo que ocurre es que con lo que está proponiendo ahora mismo la Comisión Europea es que se crearía una nueva categoría que les permitiría en realidad no tener que presentar esta debida diligencia, con lo cual solamente el primer operador que incorpore ese producto o que lo produzca en la Unión Europea es el que tiene que hacer la debida diligencia, y el resto simplemente se limitan a incorporar ese numerito que se va pasando a lo largo de la cadena, lo cual es un gran problema, porque dentro de los controles que están previstos por las autoridades competentes de cada país, lo que va a ocurrir es que se pierde la posibilidad de poder seguir rastreando ese producto a lo largo de la cadena. O sea, a medida que se va transformando esa materia prima y se va incorporando en otros productos, o que se mueve dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, se reducen estos requisitos para todas estas empresas, entre ellas grandes empresas, o sea que esto es para grandes empresas. Parte de los grandes beneficiados son los supermercados, que iban a tener que hacer todo este trabajo, y nos consta que ha sido un sector que, pues que ha ejercido mucho lobby para que esto no sea así. Y también quería comentar aquí que tampoco esta solución que da la Comisión les ha gustado, porque ahora mismo lo que ocurre es que, digamos, que esa carga de volcado de información que estaba enfrentando la Comisión se ha traspasado a estos operadores, porque ahora antes tenían que producir una debida diligencia y ahora tienen que pasar muchos números de debida diligencia, con lo cual no sabemos muy bien cómo van a reaccionar. Bueno, sí sabemos un poco cómo están reaccionando, pero no sabemos muy bien qué propuestas van a hacer, pero sí que está sobre la mesa la posibilidad de que pidan todos estos operadores que ellos no se van a hacer responsables de transmitir ningún número que identifique una materia prima, con lo cual, si ya perdíamos posibilidad de rastrear, ahí ya totalmente se anula por completo. Y cuando pongo ahí incongruencia es porque esta propuesta que ha hecho la Comisión Europea, que ha sido muy rápida, pues ni tan siquiera ha sido consciente de las consecuencias que tiene. Y hay partes que siguen vigentes ahora mismo, según las cuales se podría presentar una queja contra un operador de estos, porque es una queja razonada de que existe una preocupación de que pueda haber materias primas que provienen de la deforestación. Pero claro, al final este operador va a decir, mira, a mí me han pasado un número y yo simplemente te dejo el número y tú mira a ver qué es lo que tienes que hacer, con lo cual no serviría de nada esa queja. Con lo cual creo que los propios técnicos de la Comisión no son conscientes de cómo van a gestionar este problema. Y el otro gran cambio es que se crea una subcategoría para pequeños y microproductores. Esto en realidad es la respuesta a las demandas sobre todo del sector forestal alemán y austriaco. Y bueno, estos productores al final no tendrán que hacer una debida diligencia ni tan siquiera estar dados de alta en el sistema, porque pueden estar dados de alta en otros sistemas. Eso, por ejemplo, los productores de vacuno probablemente puedan hacer eso. Y claro, el problema que presenta aquí es que otros operadores en la cadena están diciendo que para ellos será muy difícil, si se dan de alta en otro sistema diferente, poder seguir manteniendo esa trazabilidad. Cambios, bueno, pues la revisión de algunas cuestiones, ¿no? Porque este reglamento nació con mucha ambición y algunas cuestiones se tenían que estar revisando ya, como la de incorporar otras materias primas o otros ecosistemas. Se traslada todo al año 2030.
Quiero pensar que, bueno, pues que la Comisión estaba pensando, o los técnicos de la Comisión que trabajan en este reglamento, en que entonces tengamos un ecosistema político distinto en Europa y poder salvar esas revisiones, porque claro, el 2030 está muy lejos y algunas de estas revisiones estaban previstas pues, para el año que viene. Con lo cual, de momento, no habrá cambios en ese sentido. Y bueno, el calendario era un poco lo que os decía, se empieza a aplicar en el 2000, o sea, el año ya que viene, para las micro y pequeñas empresas a partir de finales del año que viene y luego, bueno, algunos ajustes que tiene que hacer la Comisión Europea que estaban previstos para el 2028 se retrasan al 2029. Ahora mismo estamos en un proceso de trílogos, de negociación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados miembros, el Consejo, y bueno, pues se ha abierto, o sea, se ha reabierto el reglamento y, por supuesto, puede haber otras enmiendas que sean incluso más ambiciosas y más dañinas que estas que se han presentado. Nos consta que el Gobierno español sigue apoyando que no se retrase y no se reabra este reglamento, pero sí que es verdad que la situación ha cambiado mucho respecto al año pasado y ahora ya hay muchos países que ya están pidiendo que no solo que se retrase, sino que directamente este reglamento desaparezca. Y en la situación en el Parlamento Europeo, pues por supuesto también es bastante complicada para incluso sacar adelante estos cambios de la Comisión que ya lo empobrecen mucho. Que con esto acabo. Bueno, aquí os dejo un poco por si lo queréis y luego lo circuláis de dónde he sacado la información y tiene más cuestiones. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. También eso, como mencionaba al principio, una mesa muy diversa con la administración, ¿no?, la ciencia y luego también las organizaciones sociales, ¿no?, haciendo incidencia para exigir políticas públicas cada vez más ambiciosas, ¿no?, y evitar esos recortes en ambición que vemos en reglamentos como el EUDR. Entonces, bueno, agradecer mucho las tres ponencias y ahora pasamos a un turno de preguntas. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta podéis levantar la mano y también si entre vosotras queréis reaccionar a cualquier cosa que hayáis dicho, también genial. Y si podéis mencionar también de qué organización venís. Hola, soy Sonia Olea de Cáritas Española. Tengo un aporte y una consulta. El aporte, que escuchándoos lo voy a documentar mejor, es que en la Amazonía, los pueblos indígenas con los que estamos trabajando, que son muchos, nos dicen que sus árboles espirituales, lo que sería para nosotros el concepto de árboles madre o de árboles únicos, se están muriendo y que no les hace falta más información. ¿Vale? Y bueno, yo siempre que digo esto, la verdad es que me tiembla todo el cuerpo. No les hace falta más datos, con ese ya tienen suficiente. Y la pregunta es, bueno, yo soy súper desconocedora, como saben aquí algunos compañeros, de todos estos temas, y quería consultaros, en el listado de productos, lo del maíz te lo iba a preguntar y ya lo has dicho, que se cayó, ¿y qué pasa con el oro y el petróleo? Porque yo que voy mucho a la Amazonía, a varios países de la Amazonía, donde menos voy es a Venezuela y a las tres pequeñas, a los tres pequeñitos, Guayana, etc., estoy viendo muchísima deforestación causada por el petróleo y por el oro. Me da igual legal que ilegal, paso de esa denominación. Entonces, preguntaros si siquiera salió en la conversación, o en los debates, o en el diálogo.
Vale, sí, a ver, por supuesto, todas las políticas extractivas, y de hecho en este sentido todos los productos agrícolas se consideran también extractivos, porque al final no dejan de salir de un lugar, no van dentro de este reglamento. O sea, se están trabajando, por desgracia poco creo, pero en otras regulaciones. Y luego, a raíz de lo que dices de forestación legal e ilegal, decir que este reglamento contempla toda. O sea, porque es verdad que hay países, por ejemplo, como Brasil, donde hay una deforestación legal y este reglamento contempla toda. O sea, que da lo mismo que en ese país productor se considerase legal, ¿vale? Y sí, efectivamente, tanto la extracción de oro y el petróleo siguen siendo un gran problema, pero van por otras regulaciones. O sea, no están aquí son todos los que están vinculados sobre todo con el sector agrícola-ganadero. Venga, me lanzo yo también. A ver, tengo un montón de preguntas, entonces voy a hacer una para cada una de las ponentes. Por un lado, en relación a un poco al trabajo desde la Administración, desde el Ministerio, desde el MITECO, hay dos aspectos que destacaría. Por un lado, que, o sea, aparte que la presentación me ha parecido excelente para situar lo que se está haciendo y ese vínculo entre crisis climática y biodiversidad, pero por un lado tenemos la sensación que las cuestiones de biodiversidad siguen estando muy poco en la agenda política, por no decir casi nada, y muy poco en la agenda social, mediática y tal. Hemos fracasado hasta ahora, hay que decirlo así, en comunicar la crisis de biodiversidad como uno de los ejes de degradación ambiental, de crisis ecológica global, que se está de forma sinérgica retroalimentando con las otras crisis, la climática entre ellas, de forma significativa, pero que nos está llevando al colapso. Y si desde la Administración estáis aportando o intentando hacer alguna línea de trabajo, como decía la Alicia, ¿no?, en sentido de comunicar a la sociedad esta retroalimentación de las diferentes versiones, patas de la crisis que decía yo al principio, y cómo se puede hacer mejor, al menos desde la parte, digamos, de la Administración. En la sociedad civil ya tenemos nuestro rol, ¿no?, pero hacemos también hasta donde llegamos. Y en relación también con esto, si hay líneas de trabajo del propio MITECO, de la Dirección General donde estáis, en relación a la potenciación de la biodiversidad a nivel urbano de las ciudades, como esa interfase o ese lugar de encuentro de la ciudadanía, de la sociedad humana con la naturaleza, y la importancia de que se desarrollen, ¿no?, estas mejoras, inversiones en mejorar esa biodiversidad urbana. A Alicia le preguntaría un par de cosas también. Por un lado, desde el CREAF, si estáis trabajando, sé que sí, pero de alguna forma, ¿qué criterios se usan a nivel, desde vuestro ámbito científico de investigación, para identificar o valorar si las soluciones basadas en la naturaleza que se están aplicando, se están, digamos, aplicando esta etiqueta a diferentes proyectos, tanto a nivel de empresas como en proyectos de desarrollo y demás? ¿Cómo analizáis si esas soluciones basadas en la naturaleza realmente recogen beneficios tanto para el clima como para la biodiversidad? Si hay un set de criterios, porque están los criterios de la Unión Europea, están unos criterios que marca UICN, pero son muy jóvenes y creo que son poco robustos para decir si realmente si evalúan adecuadamente que esas soluciones basadas en la naturaleza lo son y no son excusas para lavar, digamos, un greenwashing, ¿no?, un lavado verde de ciertas políticas. Y luego, en relación a los bosques, ¿existe por parte del CREAF algún documento, estudio, trabajo para marcar criterios de gestión forestal que permitan, seguramente serían diversos en diferentes ecosistemas, obviamente biomas, ¿no?, pero a nivel que tenéis publicado, si es que ahora podéis comentar, qué criterios de gestión forestal serían adecuadas para, por un lado, mejorar la biodiversidad de estos ecosistemas forestales y, por otro lado, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los bosques frente a la crisis climática y los incendios de forma significativa, concreta, ¿no? Y a Isabel, y acabo, por un lado, ¿tienes información sobre en qué punto, igual esto es demasiado, pero bueno, en qué punto estamos en relación a la Amazonía como uno de los grandes biomas forestales del planeta? ¿En qué punto estamos de alcanzar esos puntos de degradación irreversible, de irreversibilidad en la pérdida de esos bosques? Digo, a la hora de remarcar la urgencia, ¿no?, de frenar esta deforestación masiva. Bueno, si tienes o te conoces información actualizada sobre el tema. Y por otro lado, ¿qué pasaría si no se aplica el EUDR? Es decir, remarcar esa cantidad de hectáreas deforestadas por causa del consumo de la Unión Europea
si no se aplica el ODR para evitar esa deforestación, ¿qué sucedería ni a escala global, ¿no? ¿Qué cantidad de bosques están desapareciendo y qué consecuencias tendría a nivel climático y de biodiversidad hasta donde tú conoces, ¿no? Empiezo. Bueno, la pregunta es amplia y lo que diría es que estamos fracasando en poner en la agenda política los temas de biodiversidad. Estamos fracasando en la conexión entre el mundo de la gestión y el mundo de la comunicación a la sociedad. Eso es verdad. Está en la agenda, está en el artículo 24 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética las obligaciones de adaptación al cambio climático específicamente en la biodiversidad. Estamos trabajando en poner herramientas a disposición de los gestores, en hacer estudios de riesgo en espacios protegidos, en líneas de ayudas para la renaturalización en ciudades. Se está haciendo mucho, pero es verdad que hay una desconexión a nivel de comunicación y ahí tenemos que mejorar. También es verdad que ¿dónde estamos en comunicación? Pues como en otra página previa. Estamos en un momento muy difícil de comunicación de temas de cambio climático y quizá estamos como es que no sé cómo decirlo, pero bueno, revisando nuestra forma de comunicar porque no está llegando y se están complicando las cosas comunicativas. Bueno, esa es mi reflexión. Y sobre los entornos en ciudades, sí, a través de la Fundación Biodiversidad, el MITECO está sacando muchas líneas de ayuda desde 2020 para la renaturalización en ciudades, para la restauración de zonas fluviales también en entornos urbanos y este tipo de. Pues recojo yo el testigo y antes de responder a las preguntas, que las tengo aquí apuntadas, voy a añadir a lo que dice Patricia que se habla mucho de lo del tema que he sacado de ciencia hacia las políticas públicas y se habla muy poco de ciencia hacia la gestión y que es muy necesaria también la ciencia hacia la gestión. Y en esto, nosotros en el CREAF, el área de comunicación, tiene un proyecto que se llama Prismatic. Es un poco tipo Adaptateca, pero está enfocado a gestores y gestoras. Y es ese traslado de información científica hacia la gestión. Tiene una página web, si lo queréis consultar, Prismatic. Se hace, yo creo que una vez al mes, si no me equivoco, se hace un café Prismatic donde se reúne a un científico o científica con un gestor-gestora para abordar una temática en concreto, ¿no? Y entonces la idea detrás de Prismatic es crear una comunidad de practicantes, ¿no? Donde haya gente que informa desde la ciencia, con gente que recibe desde la gestión y pueda esta bidireccionalidad de la que comentábamos antes, ¿no? Que los gestores y las gestoras también puedan decir, me falta información sobre este tema y la ciencia puede decir, pues mira, pues aquí la tengo, o puede decir, pues no la tengo, pero voy a ver si la puedo generar. Pero totalmente de acuerdo con lo que dice Patricia, de que es un tema de que se tiene que hablar más de lo de ciencia hacia la gestión y del factor gestión, gestores y gestoras en general. Y respondiendo a las preguntas, nosotros desde el CREAF no evaluamos las soluciones basadas en la naturaleza para saber si realmente cuando se aplican están recogiendo beneficios o no, porque no somos una agencia evaluadora, ¿no? En este sentido. Nosotros desde el CREAF lo que sí tenemos un carácter más propositivo, ¿no? En el sentido de que nosotros identificamos aquellas soluciones basadas en la naturaleza que vemos en nuestros estudios que están funcionando. Entonces, ¿qué criterios? Pues un poco los criterios también que mencionaba Patricia en su primera intervención, ¿no? Igual ha dicho que la adaptación tiene que reducir el riesgo, ¿no? Pues las soluciones basadas en la naturaleza tienen que servir, entre otras cosas, también para adaptar y para mitigar. Entonces, si
lo único que consigues es aumentar la biodiversidad o preservar la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, es una medida de conservación, pero ya no es una solución basada en la naturaleza, ¿no? Pero sí dejar claro que nosotros no somos una entidad evaluadora, sino que somos un centro de investigación. Y sobre el tema de si tenemos algo publicado sobre criterios de gestión forestal, mogollón, tenemos muchas cosas publicadas, pero te voy a destacar una concretamente, que es, publicamos un decálogo yo creo que hace ya un año, que era un decálogo de buenas prácticas para una gestión forestal sostenible de bosques mediterráneos. Y este decálogo, además, aparte de que lo hemos mandado al MITECO, etcétera, etcétera, ahora con toda la consulta que ha habido alrededor del Pacto de Estado por la emergencia climática, bueno, nosotros hemos sido uno de los centros de investigación que hemos respondido a la consulta de manera institucional y hemos aportado nuestra información en 4 puntos y uno de los puntos en los que hemos aportado este decálogo, ¿no? Que ya teníamos hecho y consensuado y que además me gusta destacar porque ha sido un ejercicio interno muy bonito. Nosotros tenemos aproximadamente 60 investigadores principales en el CREAF. Pues imaginaros el ejercicio que ha sido sacar un documento consensuado por los investigadores y las investigadoras principales del CREAF acerca de una temática como es la gestión forestal sostenible de bosques mediterráneos. Entonces, sí, lo tenemos, sí, está en nuestra página web. Y por favor, sacarlo, consultarlo, enviárselo a vuestra vecina, a vuestro abuelo, a todo el mundo, porque está muy bien hecho y es muy interesante y la información es muy relevante. Bueno, pues respecto a las preguntas, los datos de la situación de la Amazonía, yo los he sacado ese parrafito, pero lo estaba buscando ahora, pero no soy capaz de abrir el informe. Pero bueno, en el informe de Forest 500 estaban en concreto todos los datos más en detalle, ¿no? de las previsiones y de dónde vienen estas previsiones. O sea, que está bastante bien avalado científicamente. ¿Y qué pasaría si el EUDR no se aplica? Bueno, pues teniendo en cuenta que es la única legislación de este tipo que existe ahora mismo a nivel mundial y desde el 1990 al 2000 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque, pues seguiríamos igual. Lo que ocurre es que, claro, el impacto ahora no es el mismo porque estamos viendo que esa degradación, porque el reglamento no solo habla de la deforestación, también habla de la degradación, que complejiza un poco más el tema. Pero esa degradación, esa transformación de tierras para convertirlas en tierras de cultivo, ahora mismo se producen sobre territorios que ya están siendo dañados y ya están siendo afectados por la crisis climática que avanza cada vez más rápido, con lo cual pues, no sabemos cuáles podrían ser los efectos en realidad. Pero bueno, yo quiero confiar en que consigamos salvar partes, en que para mí, que era una de las preguntas, ¿no?, que quería también, y que en parte también la ha lanzado Jaume, es ¿cómo comunicamos esto? Yo sí que creo que la sociedad es consciente, pero me cuesta mucho entender cómo, viendo incluso cómo afecta a la economía estas cuestiones, que las empresas no están poniendo en riesgo sus ingresos del futuro, ¿no? Que es ya como decir, estáis trabajando contra vosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que transmitir esto? Porque es verdad que nos vemos un poco a veces incapaces, ¿no? Porque nos toca, ¿no?, en este proceso de incidencia, a mí personalmente, te toca también sentarte a hablar con gente que no quiere que la regulen. Y claro, mi primer razonamiento es, pero si es que esto es bueno para ti, porque va en tu beneficio a la larga, ¿no? Pero creo que nos movemos en ese cortoplacismo
y no estamos viendo las consecuencias que va a tener. Entonces, bueno, yo sé que no hay magia en esto para comunicar, pero creo que es una de las cosas muy importantes y en las que creo que todos, desde las organizaciones que hacemos incidencia política, científicos e incluso la administración, cómo comunicamos esto para que de verdad se considere una prioridad. Bueno, pues muchas gracias por todas las respuestas. Creo que había alguna pregunta más, ¿no? Por ahí. Vale, nos queda poquito tiempo, entonces si queréis hacemos una última ronda, recogemos las preguntas, todas las que haya y contestáis. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones y ha sido muy interesante. Yo tengo una pregunta en particular para Patricia, porque estaba pensando en términos de adaptaciones, pues si se está considerando la posibilidad que haya algunos lugares, regiones que con el pasar del tiempo y el cambio climático dejen de ser habitable por el ser humano o por lo menos pues dejaría de ser como rentable habitar ahí por el ser humano, sería más costoso, ¿no? Como adaptar las ciudades o esos lugares a la vida humana. Quería preguntar si esos temas se están considerando, pensando quizá en temas, por ejemplo, de reubicaciones, relocalizaciones preventivas de las casas, o eso, si se está teniendo en cuenta el tema. Bueno, hola. Nada, yo quería preguntar sobre… O sea, has comentado, Isabel, y bueno, y quería preguntaros al resto si tenéis más información también de los impactos ambientales de otra industria que está en crecimiento y que además se plantea como una solución verde, que es la de los biocombustibles y sobre todo aquellos que son de cultivos energéticos, y ya no solo políticas de promoción de estos biocombustibles en Europa, sino también que en Brasil se están promoviendo, en India, en China, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco saber también si tenéis más información sobre pues, todos esos impactos climáticos que pueden derivarse de esas soluciones que quieren mitigarlo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Olá, muchas gracias. Bueno, yo quería solo plantear un poco, porque por lo menos yo he como identificado más vínculos con soluciones basadas en la naturaleza, pero estas jornadas también hablan de mercados de carbono y era un poco en cada una de las ponentes podría un poco comentar si hay esa perspectiva, ¿no? O cómo se integra los mercados de carbono también en el trabajo que nos han hablado. Gracias. Vale, pues si queréis contestar ya. Empezaba Patricia, ¿no? Contestando a la pregunta, se barajamos que pueden ocurrir los peores escenarios. No estamos hablando en términos de falta de habitabilidad, ese tipo de cosas, pero sí de pérdida permanente, por ejemplo, de superficie costera. O sea, a lo mejor hace falta dejar de urbanizar determinadas zonas. Sí que a nivel más teórico que práctico hablamos en esos términos. Sí que es verdad que gran parte de lo que hablamos depende de lo que denominamos escenario que sigamos. O sea, cuando hablamos de proyecciones climáticas tenemos distintos escenarios según las emisiones que se generan. Bueno, pues es que lo que pueda ocurrir depende de lo que hagamos hoy. Entonces, no tiene por qué pasar el escenario RCP 8.5. ¿Sabes lo que...? Como que en otros estados sí ya se están individuando zonas, por ejemplo, con el riesgo de inundación, donde resulta más conveniente pues, dejar
la habitabilidad y reubicar las personas, a lo mejor con financiaciones y tal. Y eso solo para saber si... Bueno, se está trabajando en distintos frentes. Del tema de los biocombustibles, la verdad es que el CREAF actualmente no trabajamos con biocombustibles, entonces no tengo nada que decirte sobre este tema. Pero de la integración con los mercados de carbono, lo que sí puedo decir es que nosotros ahora mismo estamos asesorando al Gobierno catalán en la creación de unos créditos voluntarios, un sistema de créditos voluntarios de biodiversidad. Entonces, nuestro trabajo, o sea, la integración de nuestro trabajo con los mercados de carbono principalmente se basa en este traslado de información científica y asesoramiento científico a aquellos gobiernos que lo están desarrollando y por proximidad, en este caso es el Gobierno catalán. También asesoramos, les llevamos todo el tema de los reservorios de carbono, entonces somos los que evaluamos el carbono que en los bosques catalanes, por lo que hacías la comparación, que ya se está viendo que en el Amazonas hay algunos sectores donde ya no absorbe, sino que ahora ya está emitiendo, ¿no? Pues nosotros somos un poco el sistema de control científico de los bosques catalanes para calcular si absorben, lo que absorben y qué medidas aumentan o disminuyen esta capacidad de absorción. Y entonces esto lo trasladamos al Parlamento catalán, que es donde muchas veces se discute todo este tema de... Hay un grupo de expertos en cambio climático y dentro tienen integrado los mercados de carbono con esta información científica. Yo de los mercados de carbono, es verdad que desde mi organización es un tema que no trabajamos, tenemos un posicionamiento, pero no es un tema que trabajamos directamente. Y respecto de los biocombustibles y a la utilización pues, de la soja y del aceite de palma, por supuesto, es verdad que sobre todo el aceite de palma se estaba utilizando no solo en alimentación, en usos alimentarios, pero también en usos industriales como biocombustible. Se consiguió que eso se separe. No ha sido así con la soja, con lo cual entiendo que lo que ha pasado es que el que estaba utilizando aceite de palma ahora está comprando más soja, con lo cual desde luego no son ninguna solución a esa sustitución, ¿no? para solucionar el tema del impacto de los combustibles fósiles. Y porque estamos, en cierto modo, además de que ha habido estudios, ¿no? que muestran cómo las emisiones incluso son mayores, estamos utilizando, y esto ya es abrir otro melón que no va en esta mesa, pero estamos utilizando materias primas que deberían estar destinadas a la alimentación humana pues para alimentar máquinas. Entonces, no tiene ningún sentido porque ni a la larga están siendo medioambientalmente más sostenibles y ya hay muchos informes al respecto, y luego porque el impacto que están teniendo en la producción y también los sistemas alimentarios es muy alto, con lo cual pues como solución poco, y bio también poco. Hola, sí. Bueno, nada, muchas gracias de nuevo a todas por esta mesa, y ahora vamos a pasar a un breve descanso hasta la 1, así que sentíos libres de disfrutar de este descansito y perdón, volvemos a la 1 con un taller sobre soluciones basadas en la naturaleza, y justo esta tarde vamos a seguir trabajando temas de mercados de carbono. Es el último taller de esta tarde, entonces también si os interesa el tema de mercados de carbono, animaros a quedaros a la última sesión. Y nada, con esto damos por cerrada la mesa.